Bienvenidos a Reflexiones desde la banca. En esta ocasión, quisiera invitarles a meditar en la frase que da título a la presente reflexión. Daré un poco de contexto, ya que asumo que más allá de los hermanos con quienes comparto iglesia de origen, posiblemente pocos pentecostales de los que visitan nuestro canal la ha escuchado. En muchas iglesias pentecostales chilenas, especialmente las herederas del Avivamiento de Valparaíso de 1909, el llamado al ministerio pastoral sigue estando rodeado de cierto misticismo, al no depender de una preparación formal que incluya el paso por un seminario teológico, sino más bien de la visión que pueda tener un pastor local para escoger y presentar ante la respectiva comisión examinadora un candidato con las aptitudes idóneas para el ministerio pastoral. Al ser el procedimiento, el testimonio personal del candidato, en el cual se debe presentar una señal inequívoca que confirme su llamado pastoral, pasa a cobrar vital importancia. Una vez aprobada la candidatura al pastorado, dicho testimonio le acompañará por el resto de su ministerio, siendo tácitamente su carta de presentación y las credenciales espirituales que legitiman su mayordomía. Quienes tenemos algunos años en la iglesia, o que hemos tenido la oportunidad de asistir a reuniones anuales de pastores, después de un tiempo ya conocemos al detalle el llamado pastoral de muchos de ellos. Y es aquí donde detalles importantes comienzan a aparecer. Si bien las experiencias son de lo más variadas, existe una característica que aparece con bastante frecuencia en muchos de estos testimonios, y es la resistencia al llamado de Dios, llegando a casos tan trágicos donde solo después de tener a un hijo sin vida en los brazos se acepta el llamado pastoral. Mi objetivo aquí no es evaluar la veracidad de estos testimonios, ya que doy por sentado que lo son, sino más bien tratar de entender por qué esta resistencia se ha vuelto tan frecuente. La frase que lo resume y que muchas veces da comienzo a estos relatos es precisamente esta: yo no quería ser pastor. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta afirmación? Si bien pueden ser variadas las razones que la motivan, tiendo a inclinarme principalmente por dos. La primera y la más obvia es un temor real ante tal cargo y responsabilidad. Al no querer dejar una vida relativamente cómoda que muchos pueden tener antes del ministerio, o al no querer exponer a la familia a las consecuencias de este llamado, incertidumbre sobre a qué parte del país o del extranjero esa familia será enviada, si le será necesario construir y levantar un templo desde cero y así un largo etcétera. La segunda razón podría ser una razón muy preocupante, y esta es tener una visión distorsionada del ministerio pastoral. Me explico. Muchas veces la relación del pastor y su congregación no es simétrica, especialmente cuando los ministros tienen perfil autoritario. Si la única referencia pastoral que tiene un hermano, futuro candidato al ministerio, es la de un ministro que ejerce su autoridad de forma implacable y que a su vez es blanco de toda clase de elogios y halagos de parte de su congregación, especialmente de aquellos hermanos que entienden que la única forma de ascender dentro de la estructura jerárquica de la iglesia es a base de lisonjas y adulación, en ese caso, el desear obispado ya no sería un deseo honorable, como dice el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo en el capítulo 3, sino que su motivación sería un deseo codicioso al anhelar una posición de poder y honra humana. Podríamos incluir también el factor monetario, pero quedará fuera de este análisis por no ser una constante, ya que no todo pastor goza de cuantiosos ingresos. Si esta visión de dominio, de señorío, de ser servidos en lugar de servir, es la visión que predomina en el corazón del ministro o candidato al ministerio, la frase «yo no quería ser pastor» ya no sería desobediencia y desprecio por el llamado, sino señal de humildad de quien prefiere servir al Señor desde la banca, como un hermano más, en lugar de estar en posiciones de preeminencia. El problema aquí es doble, ya que por un lado, al presentar este rechazo, se envía un mensaje que implica desobediencia y que difícilmente motivará a la próxima generación a tomar el arado y continuar el trabajo de evangelización que comenzaron sus padres. Y por otro, en esta aparente humildad se revela un profundo desconocimiento de la esencia del ministerio pastoral, la cual sí es una posición de honra delante del Señor, pero esa honra no es para ser servidos, sino para servir, tal como Jesús enseñó con toda claridad frente a la petición de los hijos de Zebedeo en Mateo capítulo 20 versículos 25 al 28.
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Es por esto que el conocido dicho bíblico, el que anhela obispado buena obra desea, volviendo a la cita de Pablo en la primera carta a Timoteo, ya indica que no hay deseo más noble que servir a los demás por amor a Cristo, aunque también es importante considerar el carácter intachable que debe tener el ministro, carácter que se describe en el resto de la cita. Creo sinceramente que esta costumbre existente en las iglesias pentecostales, a citar constantemente la frase «no toquéis al ungido» o «no se levanten contra el ungido», como forma de respaldar la autoridad pastoral, tema que pronto desarrollaré en nuestra sección Textos en su contexto, tiene directa relación con la intención de generar cierto paralelo entre la posición del pastor y la de los reyes de Israel del Antiguo Testamento, quienes no eran coronados sino ungidos para su cargo. Respondamos a esta asociación errónea con esta verdad. Hemos sido llamados por gracia a formar parte de un reino que no es de este mundo, por lo que sus gobernantes, citando a Jesús en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, no son como los gobernantes de las naciones que se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad. No es mi intención enfocarme únicamente en las cosas negativas del ministerio pastoral, debido a que el ministerio pastoral tiene una amplia gama de aspectos positivos, y además, en repetidas ocasiones he reconocido que mis más grandes referentes son precisamente pastores pentecostales. Mi intención es, si es posible, que la siguiente generación reciba de parte de ustedes un mensaje alentador. Podemos imaginar que aquella carrera, cuando se ejerce adecuadamente, debe ser desafiante, que la envuelven privaciones e injusticias, oposición e incomprensión. Pero lo que queremos escuchar es que esa es una vida que vale la pena vivir, que vale la pena gastar los mejores años de nuestras vidas en el servicio al Señor, que vale la pena dejarlo todo para hacer la voluntad de Dios. Díganle a una generación hambrienta de referentes que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, como dice el Salmo 40, versículo 8, o como dice aquella alabanza, su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Enciendan los corazones de las generaciones que observan su ejemplo con una determinación como la de aquellos misioneros moravos, quienes, al demandarles razones por la cual se habían vendido voluntariamente como esclavos, para alcanzar de esta manera a otros esclavos que habitaban una distante isla de difícil acceso, inmortalizaron su entrega con esta frase: que el cordero que fue inmolado reciba honra por su sacrificio.